la propiomelanocortina y el transcrito del receptor de las anfetaminas cocaína, así se llama, y en el otro lado tenemos el neuropéptido Y junto con la proteína GUTI. Cuando estimulamos estos de acá, la propiomelanocortina, vamos a favorecer más bien el suspender la ingesta de alimento, vamos a favorecer conductas anorexígenas. En cambio, cuando estimulamos estas de acá, vamos a seguir comiendo, favoreciendo pues la ganancia de peso. Estos a su vez van a interactuar con otros productos, los factores anorexígenos, con la alfa-melanoestimulante, que a su vez va a llegar a los núcleos laterales de la hipófisis, favoreciendo la acción de la melanocortina y la orexina, de tal manera que va a haber pues una para en la conducta alimentaria. En cambio, cuando se favorece la línea orexígena, vamos a estimular al neuropéptido Y, que va a llegar el estímulo hasta el núcleo paraventricular, está a nivel hipotalámico. La interacción de todo esto la podemos ver a este nivel. Vamos a ver pues que la ingesta va a estar relacionada tanto como con productos que producimos en diferentes partes de nuestro organismo, pero que en buena cuenta se van a comunicar con factores centrales para determinar finalmente si seguimos comiendo o paramos de comer. ¿Por qué llegamos a ser obesos? Porque existe un serio desequilibrio energético, es decir, comemos más de lo que necesitamos, pero también porque hay aspectos psicológicos que predominan en la persona y que lo llevan a seguir comiendo. Hay conductas de esa naturaleza, hay también una entrada sensorial a través de los ojos, el gusto, el sabor, que hacen pues que la persona, a pesar de que de repente ya está satisfecha, siga comiendo. Y también vamos a tener relación con factores cognitivos, asociaciones aprendidas, etcétera. De tal manera que la persona obesa va a tener factores que lo predisponen a ello, y factores que tienen que ver con su comportamiento alimentario. Ese comportamiento alimentario va a ser favorecido por un fenotipo específico que a su vez tiene que ver con un genotipo. Se ha demostrado, este autor reporta la presencia de un gen, el FTO, que cuando esto está presente, este genotipo está presente, va a favorecer estas conductas y hace que esa persona sea un fenotipo, que tenga un fenotipo con conductas de riesgo que va a favorecer fácilmente la obesidad. Las personas obesas tienen un trastorno en la saciedad, no sienten saciedad fácilmente, por eso siguen comiendo y no paran de comer. La alteración genética entonces va a favorecer alteraciones en la conducta alimentaria, pero también va a favorecer alteraciones en la vía de la lectina, que a su vez pues va a impedir esa fácil saciedad, por la cual el paciente va a seguir comiendo fácilmente. En ratones hay demostrados una serie de genes que favorecen la obesidad, genes en la lectina, el gen agouti, etcétera, demostrados específicamente que por tener ese tipo de gen presente van a ser animales obesos. El hambre y el apetito, ¿cómo diferenciamos estas dos situaciones? El hambre es una necesidad fisiológica y urgente de ingerir alimento. El apetito más bien es selectivo. El apetito es una disposición para recibir un alimento que sea agradable y no se acompaña de urgencia. El apetito va acompañado del deseo de comer y beber sustancias nutritivas. Es un fenómeno que va a surgir de la relación de todos estos mecanismos que ya hemos mencionado, por el cual vamos a empezar o iniciar la ingesta de alimento. Pero a la vez, una vez que iniciamos esa ingesta de alimento, porque tenemos los mecanismos que nos ponen en aviso, tan pronto hemos satisfecho esa necesidad, deben venir el sentimiento o la sensación de saciedad y
parar esa situación. En la persona obesa, la saciedad está alterada. La persona obesa es una persona que tiene una enfermedad crónica y como enfermo crónico que es, va a tener que tener un manejo crónico. Es igual que la persona con diabetes. Yo puedo hacer que la persona con diabetes normalice su glucosa, pero no porque normaliza su glucosa deja de ser diabético. Entonces esos cambios que nosotros buscamos en la persona obesa tienen que ser de por vida, porque hay un sinnúmero de factores que han hecho que esa persona llegue a la obesidad. Se habla de obesidad cuando el índice de masa corporal está por encima de 30 kilogramos por metro cuadrado. La OMS pone como punto de corte para obesidad tipo 1 a partir de 25 hasta 29.9. En cambio, la mayoría de clasificaciones, el 25 a 29.9, hablan de sobrepeso. ¿Por qué nos preocupa tanto la obesidad? Porque se asocia a muchas morbilidades y porque también causa estrés oxidativo e inflamación en los diferentes tejidos. Ya habíamos mencionado la importancia de la lectina y esta lectina se va a ver afectada en las personas obesas muchas veces, pero a diferencia de lo que uno cree que falte lectina, el obeso tiene incremento de la lectina y más bien tiene resistencia a la acción de la lectina, es decir, teniendo tanta lectina, esta no le está funcionando, por lo tanto no cumple el rol de darle esos mecanismos por los cuales le lleven a parar de comer porque se supone que ya debe estar satisfecho. Entonces, estos mecanismos mecanismos de regulación tienen que estar integrados, como ya hemos mencionado, y la regulación de la ingesta y el gasto calórico van a tener vías aferentes. Las aferentes están relacionadas con los estímulos neurosensoriales, los estímulos metabólicos y todas esas hormonas periféricas que hemos mencionado. Las vías eferentes son los nervios vagales y simpáticos y los ejes psiconeuroendocrinos. La lectina actúa a dos niveles. Por un lado, inhibe a la vía orexígena, es decir, para la conducta alimentaria, y también activa la vía anorexígena. Ya esto lo hemos mencionado. Y que nos lleva a comer en forma saludable o que nos lleva a comer en forma saludable o en forma no saludable. Algunos trastornos, como ya hemos citado. La primera acción que nosotros tenemos que tener como estrategia en el manejo de la persona con obesidad, en primer lugar, es considerarlo como una persona que tiene una enfermedad crónica. Por lo tanto, yo quiero que baje de peso, bastaría que baje un 5% para mejorar mucho de los trastornos metabólicos que puede tener. Ideal si podemos bajarlo más, pero con 5% de pérdida de peso ya tenemos logros en términos de alteraciones metabólicas. Pero esa no debe ser mi única meta. Mi meta debe ser mantener ese peso perdido, mantener los cambios que el paciente ha adquirido, porque ya sabemos que si él deja de hacer los cambios que ha tenido, el peso, los kilos de peso perdidos van a volver. Además de las pautas para la persona obesa deben ser, en primer lugar, saber pues que esto es una enfermedad crónica y aceptarla como tal, y aceptar que debe haber un manejo de por vida, y este manejo de por vida tiene que ver con la alimentación saludable, la actividad física, con el sueño, con erradicar hábitos nocivos como ingesta de alcohol, tabaco, y en aquellos pacientes que teniendo un índice de masa corporal por encima de 27 con alguna comorbilidad o pacientes que tengan índice de masa corporal de 30, ellos ya son susceptibles de empezar tratamiento farmacológico como ayuda, pero jamás debemos omitir el primer paso, que es cambios de estilo de vida y que se deben perpetuar a lo largo del tiempo.
hay estudios que se han hecho en los cuales se ha demostrado que haciendo intervenciones en cambios de estilo de vida, por ejemplo, se hizo un estudio grande en personas con diabetes, donde hubo 3 vasos, uno de placebo, uno cambios de estilo de vida exclusivo y el otro con metformina. Se demostró, eran personas con riesgo a tener diabetes, no eran diabéticos. Se demostró que aquellas personas que tenían riesgo para tener diabetes, los que menos hacían diabetes eran los que hacían cambios de estilo de vida que lograban resultados y eran los que mejor bajaron de peso. El gran problema de estos estudios son realmente ensayos clínicos de laboratorio que generalmente no se pueden repetir en la vida real, porque esos estudios eran con un personal para cada paciente se les asignaba un personal especial para que les hagan la actividad física, el seguimiento de la alimentación, etcétera. Cuando estas personas dejan el ensayo clínico, ese peso perdido se pierde. Pero de hecho, si uno cambia el estilo de vida, realmente puede mantener el peso perdido. Lo que pasa es que la persona baja de peso, logra su objetivo y piensa que ya puede hacer lo que hacía antes, y eso es falso. Entonces, actividad física, alimentación, y finalmente esto se resume como buscar adquirir estilos de vida saludable con una alimentación adecuada tanto en calidad como cantidad de acuerdo al requerimiento individual de la persona, hacer actividad física frecuente y lograr cambiar hábitos inadecuados por hábitos saludables que se perpetúen en el tiempo. Sabemos pues que en aquellas personas que tienen índice de masa corporal de 30 o índice de masa corporal de 27 con alguna comorbilidad, vamos a tener que incorporar fármacos para poder ayudar muchas veces a estos pacientes a bajar de peso. Y dentro de estos fármacos, ¿qué dice la Organización Mundial de la Salud en relación a estos fármacos? Dice de que el fármaco que se use para ayudar a la persona a bajar de peso tiene que reducir en forma demostrada que baja de peso, no debe tener efectos secundarios indeseables, no debe tener eventos adversos después de años de su uso, debe mantener el peso perdido a largo plazo, no debe tener propiedades adictivas, debe tener mecanismo de acción conocido y el costo sea razonable. Eso es lo que dice la Organización Mundial de la Salud de los fármacos que se pueden usar o que se recomiendan para las terapias que ayuden a bajar de peso. Nosotros conocemos en la historia del tema de tratamiento de obesidad muchos fármacos que salieron al mercado y que años después tuvieron que ser retirados, ya sea por problemas adictivos o por alguna situación básicamente de reacciones adversas serias que tuvieron que retirarlos del mercado, siendo a veces buenos fármacos para bajar de peso, pero lamentablemente con efectos adversos indeseables, ¿no? El manejo farmacológico de la obesidad, entonces va a buscar ayudar a estos pacientes con un fármaco a reducir el peso junto con las medidas no farmacológicas, porque no vamos a dejar eso. La mayoría de fármacos, ¿qué cosa van a hacer? La mayoría de fármacos van a actuar suprimiendo el apetito, favoreciendo la saciedad, disminuyendo el metabolismo, activando el metabolismo o inhibiendo la absorción de calorías. Ese es básicamente los mecanismos de acción de la mayoría de fármacos que se usan para bajar de peso. El ideal de tratamiento es afectar selectivamente el deseo de comer, el disfrute del comer y la plenitud de satisfacción. Lamentablemente, los fármacos que tenemos hasta ahora solamente actúan en términos de punto final duro de peso. Hablamos de la eficacia del fármaco porque realmente
permitió que la persona baje de peso, pero realmente las conductas alimentarias muchas veces no se pudieron cambiar. Entonces los fármacos han sido diseñados muchas veces teniendo el conocimiento de lo que ya hemos mencionado, y tenemos fármacos, por ejemplo, actualmente que actúan produciendo